No sé si usted recuerda el texto con el que usualmente se hacía la recolección de la ofrenda, ¿sí? Y es parte de este capítulo que vamos a leer, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y es interesante poderlo escuchar y pensar en el contexto en el cual este texto se ha dado. Entonces, quiero que tengamos eso en mente, que es aquello que uno se propone en el corazón y qué implicaciones tiene para nuestras vidas el acercarnos así a este texto. Pero quiero que leamos la palabra del Señor, entonces leo en favor de todos, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos 1 al 9. Porque en cuanto a la contribución para los santos, es por demás que os escriba, pues conozco vuestra disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios, porque Acaya se ha preparado desde el año pasado y vuestro ejemplo estimuló a la mayoría. Sin embargo, he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no quede vacía en esta parte, para que, como os decía, estéis preparados, no sea que si van conmigo algunos de Macedonia y os hayan desprevenidos, nosotros seamos avergonzados. Para no decir vosotros por esta confianza. Tuve por necesario pues exhortar a los hermanos para que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra contribución generosa prometida hace mucho tiempo, a fin de que esté preparada como bendición y no como exigencia. Pero esto digo, el que siembra escasamente cosechará también escasamente, y el que siembra abundantemente cosechará también abundantemente. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario en todo, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pablo en esta porción va a continuar con lo que ha venido trabajando en todo el capítulo 8 y es la idea de la ofrenda, de esta contribución para la iglesia en Jerusalén. Y posiblemente ya esto lo vimos hace 3 miércoles, usted no recuerda, si Pablo está enfocado, está pensando en esta ofrenda que se lleva a la región de Jerusalén, de Judea, que está pasando por una hambruna. Entonces las iglesias en Asia Menor, en Acaya, en Macedonia, en Grecia, están reuniendo los recursos para enviar a este lugar. Entonces Pablo dice, bueno, de la contribución para los santos, y es la forma que se refiere uno a los creyentes, son santos, usted y yo somos santos delante del Señor, no hay necesidad de escribir porque Él conoce la disposición del corazón, la buena voluntad, la buena actitud que hay en ellos y de la cual dice Pablo que él se gloría, ¿sí? Él se siente orgulloso, se siente alegre de esta situación frente a los macedonios, los hermanos de la iglesia en Filipos, y si usted ha estado atento a las predicaciones de estos domingos que el pastor ha venido hablando, se ha mencionado que la iglesia en Filipos es una iglesia generosa, que ha contribuido para el ministerio de Pablo, y Pablo le dice a los filipenses, a los macedonios en general, que la iglesia en Acaya, que los corintios, se han preparado para ofrendar también. Entonces Pablo reconoce esta preparación, reconoce esta anticipación de ellos, el estar listos para lo que viene, ¿sí? Estar en condiciones para ofrendar, y él sabe que esto ha estimulado a otras iglesias también a dar. Sí, y esta expresión que utiliza acá usualmente tiene una connotación negativa. ¿Sí? Este ejemplo que estimuló a la última línea y vuestro ejemplo estimuló a la mayoría. Ese elemento que dice acá que estimuló es una expresión que utilizamos en forma, o que el Nuevo Testamento utiliza en forma negativa. En Colosenses 3:21 se utiliza cuando dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos, ¿sí? Y la expresión es esa, exasperar, y Pablo la está utilizando positivamente en este texto en Corintios, diciendo, es ese tipo de ejemplos que empuja al otro a hacer algo, ¿sí?
Es ese tipo de ejemplos que lo obliga a actuar. Y Pablo está diciendo, mire, eso que hicieron los hermanos en Corinto está haciendo que la gente de otras iglesias quieran actuar, quieran hacer y quieran hacer en cuanto a ser generosos. ¿Sí? Es cuando usted ve que alguien hace algo bueno y dice, hombre, a mí ¿por qué no se me ha ocurrido? Yo también voy a hacer algo. Ese es el tipo de ejemplo que está movilizando a la iglesia en Corinto. Sin embargo, dice Pablo en el verso 3, he enviado a los hermanos para que este gozo, esta jactancia, esta decir de gloria de Pablo no quede vacío, ¿sí? Porque ustedes realmente necesitan estar preparados. Y Pablo entonces se queda pensando, hombre, nosotros estamos diciendo por todas partes que los corintios se han preparado. Pero si resulta que los corintios no se prepararon, sino que más bien están desprevenidos, que en este texto es exactamente lo contrario a estar preparados, entonces en lugar de jactancia, ellos van a tener vergüenza, ¿sí? Van a ser avergonzados. Ahora, posiblemente usted y yo hemos pasado momentos de vergüenza. ¿Sí? En algún momento de la vida usted ha quedado en vergüenza por decir algo, por hacer algo que no debía, porque le pasó algo que puede ser muy charro y usted quedó avergonzado. Entonces a uno como que no le preocupa tanto. Sí, todos tenemos nuestro corazoncito y todo, pero uno no está tan preocupado por los elementos de la vergüenza. Pero en la época en la que Pablo escribe esto, en el siglo primero, en todo el mundo alrededor del mar Mediterráneo, el mundo greco-romano, el valor más importante, lo más preciado para una persona era el honor, era el buen nombre. Y en ese sentido, lo más temido por una persona era caer en vergüenza. Si una persona caía en vergüenza, eso era lo peor que le podía pasar. Y en ese sentido, Pablo está preocupado por la iglesia. Porque él dice, hombre, nosotros hemos considerado que el buen nombre de ustedes ha motivado a otros a actuar. Pero si resulta que ustedes no se han preparado, si resulta que ustedes realmente no han alistado la ofrenda, entonces vamos a ser avergonzados. Y no solamente Pablo y los que están con él, los corintios iban a ser avergonzados. Entonces, él menciona en el verso 5 que tuvo necesario exhortar a los hermanos para que prepararan de antemano esa contribución generosa, esa contribución que se había pensado y que había sido prometida hace mucho tiempo. Y si ustedes recuerdan, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 16, se dice que los hermanos cada primer día de la semana llevaban a la iglesia, llevaban al lugar de reunión, el dinero de la ofrenda, de tal manera que cuando Pablo fuese, no fuera necesario hacer una colecta. De esto es que está hablando Pablo. Una de las razones por las cuales nosotros como iglesia solemos reunirnos los domingos como culto principal, el día de la resurrección del Señor, es que desde el tiempo antiguo, y eso nos lo cuenta la primera carta a los Corintios, la gente lo hacía así. La gente consideró que era más importante reunirse el día inicial de la semana, el día de la resurrección, como una forma de iniciar su semana entregado a Dios. Y de paso, entonces llevaban cada semana la ofrenda antes de que hubiese necesidad de solicitarlo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, preparar de antemano, tener lista la contribución como bendición y no como exigencia. Y acá la expresión que se utiliza para la palabra bendición es la misma palabra que en otras partes del Nuevo Testamento nosotros entendemos como alabanza, a fin que esté preparada como alabanza, como algo que da gloria a Dios. Porque la ofrenda no es solamente beneficio para aquel que lo necesita, es nuestra forma o es una de nuestras formas de alabar a Dios.
Nosotros alabamos a Dios cuando vivimos una vida correcta, alabamos a Dios cuando cantamos glorias a su nombre, pero también alabamos a Dios cuando damos, cuando ofrendamos. Es una forma de alabar a Dios. Y se considera entonces acá como bendición y no como una exigencia, ¿sí? Y la expresión acá es no como explotación ni como codicia. Pablo no está recogiendo esta ofrenda porque él quiera sacar tajada. Pablo no está recogiendo esta ofrenda porque él quiera acumular dinero. Pablo lo reconoce como algo de alabanza a Dios para el servicio de Dios. Y en esa forma es que nosotros debemos acercarnos al evento de ofrendar. Nosotros ofrendamos como alabanza a Dios, como servicio a la extensión del reino de Dios. Entonces, verso 6. Pero esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente cosechará también escasamente. Y el que siembra abundantemente cosechará también abundantemente. Y esto que se corresponde con la ley de la siembra y de la cosecha, ¿sí? hace parte de entender cómo es que nosotros damos la ofrenda. ¿Sí? Nosotros damos de lo que hemos recibido del Señor. La gratitud, ¿sí?, es uno de los valores del creyente. Somos llamados a ser agradecidos. Y como somos agradecidos, somos generosos también. Podemos dar porque reconocemos que Dios nos ha dado en primera instancia a nosotros. Y eso se hace de acuerdo a lo que hay en el corazón de la persona. Por eso el verso 7 menciona cada uno de como se propuso en su corazón. Cada uno de como ha decidido en su corazón, no por tristeza. Y Pablo utiliza acá una expresión que hace relación al dolor emocional. ¿Sí? No sé si usted ha tenido que entregar algo a lo que tenía mucho apego. ¿Sí? Entonces usted entrega algo a lo que le tenía mucho apego y eso le genera dolor emocional. Y esa es la expresión que Pablo está utilizando. Entonces dice, no, usted no puede ofrendar con dolor emocional, con dolor en su corazón. Tampoco por necesidad, decimos nosotros, me gusta más la forma en que esta versión lo traduce, por obligación, ¿sí? Que es aquello que es absolutamente necesario. Cuando a usted no le queda otra opción que hacer eso. ¿Sí? Eso es como cuando usted llega a un lugar o llegaba a un lugar y usted llevaba una bolsita con algo para comer y llevaba 2 empanadas y usted se hizo en una esquinita para que nadie se diera cuenta de sus 2 empanaditas y sacó su primera empanada y cuando le dio un mordisco llegó alguien más. Y está comiendo empanada y uno como que, bueno, sí, si no le doy empanada ya voy a quedar mal. Entonces uno saca su otra empanadita que la tenía ahí escondidita, guardada. Eso es algo que se hace por obligación. Y Pablo dice, uno no puede ofrendar así. ¿Sí? Uno no puede ofrendar ni con la tristeza de, ay, me estoy desapegando de esta plata, ni porque es que si no ofrendo voy a quedar mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama a aquel que con felicidad, con gozo, puede entregar. Y para esto, Pablo está haciendo referencia a 2 textos del Antiguo Testamento que me gustaría que pudiésemos observar. El primero de ellos, ahí en pantalla, es Deuteronomio capítulo 15. Y ahí en pantalla están los versos 7 al 10. Cuando haya en medio de ti menesteroso, pobre, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón. Recuerda, cada uno debe como propuso en su corazón. No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás
lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tus hermanos, a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Este texto de Deuteronomio hace parte de los años de remisión y de jubileo. Cada 7 años, si alguien tenía una deuda con una persona, debía ser perdonada. Y en ese sentido, entonces, Dios le dice al pueblo, ojo, porque si hay alguien en necesidad que le pide a usted dinero y se acerca el año del perdón de las deudas, no vaya a endurecer su corazón para decir, no le presto. No. Ese cada uno de como propuso en su corazón es reconocimiento a la ley de Dios, al obrar de Dios. Entonces, cuando pensamos en ley de siembra y de cosecha, no estamos pensando en si doy mucho o doy poco, estamos pensando en cómo eso que yo doy responde al obrar del Señor y cómo responde a la generosidad que yo debo tener en relación con lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero está también en el Salmo 41, los primeros 3 versos. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y mullirás toda su cama en su enfermedad. Dios ama al dador alegre. Dios cuida de aquel que está dispuesto a dar. Y en el verso 3, aún se contempla que en el lecho del dolor y en el momento de la enfermedad, Dios está guardando y está dando un especial cuidado a aquel que ha dado con generosidad, con apertura en su corazón. Ahora, verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, todo bien, todo favor que recibimos del Señor, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario, todo aquello que es suficiente para nuestras vidas, en todo abundéis para toda obra buena. Y la expresión aquí, para aquello que es suficiente, es lo que en otras partes de la Biblia se traduce como contentamiento. El Señor nos ha dado a nosotros lo suficiente, nos da contentamiento para poder vivir con lo que tenemos y entonces poder ser generosos en el dar a los demás, en el entregar para otras personas. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Por qué? Verso 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y acá Pablo está citando el Salmo 112, ¿sí? El verso 9, que me gustaría que pudiésemos leer para que podamos pensar en qué significa eso que está escrito, que repartió, que dio a los pobres y que su justicia permanece para siempre. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Este es el marco en el cual se da esta citación que Pablo está haciendo del Antiguo Testamento.
Es bienaventurado aquel que teme a Jehová. Es bienaventurado aquel que guarda los mandamientos del Señor. Y entonces, como los guarda, su vida, sus generaciones, su descendencia es recta. Como los guarda, puede vivir en justicia. Como guarda los mandamientos de Dios, entonces puede dar a los pobres. Y en respuesta a eso, como parte de esa bendición de Dios, entonces recibe protección del Señor. Recibe bendición de Dios para su vida. El dar, el ser agradecidos, el ser generosos, no es algo que hacemos para ganarnos el favor de Dios. Es algo que hacemos porque tememos a Dios. Cuando nosotros pensamos es que si yo doy, Dios me va a bendecir, lo estamos enfocando mal. Nosotros podemos dar porque hemos recibido bendición de Dios. Cuando usted y yo somos generosos, usualmente no lo hacemos porque nos sobra el dinero. No sé si a usted le sobra, sí, pero usualmente no nos sobra el dinero. Pero en parte lo hacemos porque reconocemos nuestro sustento viene de Dios. Nuestra provisión viene del Señor. Y el Señor no nos ha desamparado, no nos va a desamparar. Entonces damos porque estamos confiados en la palabra de Dios y en la dependencia que tenemos del Señor para nuestras vidas. ¿Qué significa entonces eso para nosotros? ¿Qué elementos podemos pensar? Pensando en este texto, 4 elementos me gustaría resaltar para nuestra vida. El primero es si estamos estimulando, si estamos provocando a otros a las buenas acciones. ¿Qué generamos en la vida de otros? ¿Qué es lo que la gente quiere hacer cuando nos ve a nosotros? Se supone que la gente, a raíz de lo que nosotros hacemos, debe ser estimulada a hacer cosas buenas. Debe ser estimulada a las buenas obras, porque nosotros los estamos empujando a hacerlas, pero no con un discurso, sino porque ven en nosotros buenas obras, ellos también las quieren hacer. Lo segundo es si nos estamos preparando para ser de bendición a otras personas. Los corintios estuvieron recogiendo la ofrenda durante un poco más de un año. En medio de muchas situaciones de vida, de muchas discusiones al interior de la iglesia, aún así siguieron recogiendo la ofrenda, de tal manera que cuando llegó el momento de ser bendición, pudieron ser bendición. Nosotros debemos participar, movernos a actuar para ser de bendición para otros, pero también debemos prepararnos para hacer bendición a otros, el pensar y el trabajar juntos para ser de bendición para quienes nos rodean. Lo tercero es cómo se ha propuesto dar nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón a la hora de dar? Recuerden, el texto dice no tristeza, no dolor emocional, no por necesidad o por obligación o porque ya no me quedó otra opción, ¿sí? Es Dios ama a aquel que da con alegría. Aquel que se ha propuesto en su corazón el ser bendición para otros. Cuando nosotros podemos dar, lo podemos hacer porque el Señor ha dado provisión para nosotros. De lo que tenemos, damos. Entonces nuestro corazón debe participar con felicidad en el dar para el Señor. Lo cuarto es más una mención. Repartimos no para recibir. Dios no es un prestamista en ese sentido. Dios no es el baloto. Usted no da para recibir. Usted da porque está respondiendo al obrar de Dios. Usted da porque está agradecido con el Señor. Usted es generoso porque Dios ha sido generoso con nosotros primero. Y como Él ha sido generoso, entonces nosotros extendemos generosidad hacia otras personas. No intente comprar a Dios, no intente manipular a Dios.
Al Señor no se le puede comprar, al Señor no se le puede manipular. Cuando dé con alegría en su corazón, porque Dios ya ha extendido su mano sobre su vida. Dios ya ha provisto y lo seguirá haciendo. Que el Señor nos ayude a nosotros a poder entender cómo nuestra vida está anclada a su obra, cómo dependemos de Él en su obrar, y que nuestra generosidad sea una demostración de gratitud hacia la forma en que Dios ha obrado en nosotros. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú nos invitas a tener un corazón generoso, porque es agradecido. Tú nos invitas a tener un corazón alegre, que puede dar con felicidad y que obra de tal manera que anima a otros a que también lo hagan. Te doy gracias, Señor, porque en estos días nos has dado oportunidad de prepararnos para servirte mejor, para ser generosos, para extender el Evangelio. Te doy gracias, Señor, porque nos sigues dando oportunidades de demostrar que dependemos de ti y que te amamos y que estamos agradecidos porque tu mano nos sustenta. Ayúdanos, Señor, a ser partícipes de la extensión de tu reino y de la extensión de la bendición a otros. Que nuestras vidas te alaben con cada cosa que hacen, que nuestras vidas te alaben porque podemos cantar gloria a tu nombre, pero que nuestras vidas te alaben porque también podemos dar para aquellos que lo necesitan y para la extensión de tu reino. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.